Si eres de la Ciudad de México, estoy más que seguro que por lo menos un par de veces has usado el metro de la Ciudad de México. Un sistema de transporte que a horas no pico puede llegar a ser maravilloso. Únicamente por el precio de 5 pesos puedes recorrer casi toda la ciudad. Si acaso faltaría el sur, que está algo abandonado en cuanto a ese sistema de transporte, pero de ahí en fuera, norte, este, oeste y centro de la ciudad están todos conectados por 12 líneas tanto subterráneas como terrestres. El metro es posiblemente uno de los lugares más extraños que pueden existir en la ciudad. Dentro del mismo encuentras toda clase de personas, desde las más humildes hasta gente de dinero que para ahorrarse el tráfico prefieren viajar en ese sistema, sobre todo en la línea naranja o en la zona de Polanco. En las 12 estaciones del metro viajan 5.5 millones de personas por día aproximadamente. Una cantidad increíble. Por ende, lo extraño sería que alrededor de este número de personas, así como los cientos de kilómetros del sistema de transporte, no existieran misterios del mismo. Así que ya sabes, ponte cómodo, apaga las luces y prepárate porque Aigoyo Destroys presenta escalofriantes misterios del metro de la Ciudad de México. Los usuarios fantasma. Una de las leyendas más aterradoras del metro de la Ciudad de México es que no debes estar solo en ninguno de los vagones cuando es ya el último viaje de la línea, menos si es una línea subterránea, ya que el hecho de estar completamente solo dentro de un vagón puede causarte cierto conflicto o incluso miedo cuando van en los túneles. ¿Puede existir algo peor que esto? La realidad es que sí, aunque debo decirte que yo jamás lo he vivido. Muchísimas personas han contado que cuando utilizan el metro de la medianoche, es decir, el último metro del día, han entrado en vagones donde además de ellos hay una o dos personas. El chiste es que una de esas dos personas será particularmente extraña, tendrá una mirada misteriosa y te observará. Te comenzarás a sentir incómodo, tendrás la necesidad de bajarte del tren, pero no podrás hacerlo ya que detrás de ese no habrá otro. De pronto, cuando entren en una zona oscura subterránea, la luz irá por unos segundos, causándote un miedo atroz. Cuando ésta regrese, la persona se habrá ido, causándote más temor, aunque en algunos casos la gente dice que el ser no se va, sino que aparece frente a ti. Supuestamente en la línea azul existen varias estaciones luego del metro Cuatro Caminos. Estas estaciones no son para el público normal, sino para los militares, donde supuestamente si había una emergencia en Los Pinos, estos podrían llegar fácilmente usando esa línea subterránea en un tren que no pararía en ninguna otra estación. Aunque por lo menos este sexenio ya no funcionaría, ya que el presidente no habita en Los Pinos. Algunas personas que se han quedado dormidas en la última estación de la línea azul afirman que luego de Cuatro Caminos existe un lago subterráneo que se puede admirar a la perfección. Luego de eso existe una estación igual a las demás de la línea, solo que está deteriorada por el tiempo. ¿Tú les crees? ¿O crees que es solo una leyenda? Así como el lago Ness tiene al monstruo del lago Ness, los chilangos afirman que dentro de los túneles existen verdaderos monstruos que viven ahí, y si te fijas, puedes mirarlos ocasionalmente. La historia detrás de esto es bastante curiosa. Supuestamente, los creyentes de esto afirman que antes de que se comenzara a construir el metro, existía bajo la Ciudad de México una amplia zona de cuevas que se conectaban mediante túneles. Los mismos arquitectos vieron esta situación y aprovecharon los mismos túneles para crear las rutas de las líneas. Supuestamente por eso se desviaron un poco del plan original. Sin embargo, lo que los arquitectos no sabían es que extraños seres intraterrestres habitaban las mismas. La pasaron muy mal cuando se comenzó a construir el metro, pero sobrevivieron. ¿Alguna vez has visto esos espacios en los túneles donde fácilmente cabría un grupo de personas o alguien podría amueblarlo y vivir ahí sin problemas? Pues se dice que ahí es donde puedes observar a estos misteriosos seres de vez en cuando. Entre más tarde sea, será más probable que los veas. ¿Te animas a buscarlos? Una de las leyendas más aterradoras en la historia del metro. Sea real o no, definitivamente vale la pena contarla. ¿Alguna vez has notado por qué el personal de limpieza o los propios cuidadores del metro se esfuerzan tanto por despertarte en la terminal de Barranca del Muerto de la línea naranja? Muy sencillo, por la leyenda del vampiro.
Supuestamente dentro de la misma, en el túnel que existe para guardar los trenes de Barranca del Muerto, habita un misterioso ser que se alimenta de seres humanos. Algunos afirman que es tal cual un vampiro. De hecho, hay una teoría muy loca de un número que tocaremos más adelante que tiene que ver con esto. Y una vez te digo, puede llegar a ser polémico, así que recomiendo discreción. La niña caníbal del metro. Esta fue una historia supuestamente real, pero eso sí, escalofriante. Sucedió en los años 70. Una pequeña niña de 8 años cuyo nombre era Rosario viajaba en la línea rosa del metro. Tenía que llegar a Tacubaya para reunirse con su madre. La niña llegó a la estación, pero era hora pico y el hecho de que hubiera tanta gente comenzó a asustarla. La niña intentó salir, pero la multitud le hizo perder la noción del espacio, por lo que prefirió regresar al andén y correr a esconderse en el túnel para dejar de ver a tanta gente. Se adentró en el túnel y corrió. La niña fue reportada como desaparecida un mes después. Nadie sabía de su paradero. Lo único que recordaban era que había viajado en el metro sola. Más allá de la irresponsabilidad de la madre, lo importante era encontrarla con vida. Días después, los pasajeros reportaron que dentro de los túneles se encontraban 2 cuerpos humanos cerca de los espacios que les mencioné previamente. Cuando la policía se dirigió a investigar, vieron algo impresionante. Ahí se encontraba la niña Rosarito. El otro hombre era un vagabundo que había perdido la vida. Lo espeluznante era que la niña se había comido su pierna. Luego de esto, llevaron a la niña con un médico y le preguntaron que qué había pasado. Ella contó lo que yo les acabo de decir y añadió que se le ocurrió comerse al vagabundo cuando vio que las ratas lo estaban haciendo. El vagabundo había entrado al metro por una coladera y resbaló por las escaleras de la misma, cayendo, rompiéndose la pierna y recibiendo heridas internas graves. La niña escuchó los lamentos del hombre, pero en lugar de auxiliarlo, decidió comerlo. Sin lugar a dudas, en caso de que sea real, es increíblemente escalofriante. El fin más famoso. En sus casi 50 años de servicio, el metro de la Ciudad de México ha tenido una enorme cantidad de tragedias. Cientos de personas han perdido la vida ahí de diferentes maneras. Desde el accidente de la línea azul, donde en 1975 decenas de personas perdieron la vida, pasando por cuando personas con desórdenes psicológicos entraron a los andenes a disparar contra inocentes y evidentemente las personas que van ahí a darle fin a su vida por voluntad propia. Sin lugar a dudas, la persona más famosa que decidió terminar con su vida en el metro fue la actriz Judith Velasco, quien nació el 11 de marzo de 1939 en La Habana, Cuba, y vino a México en busca de oportunidades. Comenzó a trabajar siendo vedette en diferentes cabarets. También trabajó en una veintena de películas mexicanas y luego de eso se dedicó a la comedia. Su papel más destacado se dio en el programa de La Carabina de Ambrosio, donde hacía el papel de nada más y nada menos que la madre de Chabelo. Luego de esto, al haber envejecido, no fue más contratada. Pasó los siguientes años de su vida deprimida sin salir de su departamento. Fue así como el 16 de febrero de 1994, la actriz entró al metro División del Norte, donde se arrojó a las vías, dando por terminada su vida. La línea amarilla. Se cuenta que hace décadas existió una persona que aventaba las vías del metro a los incautos que se encontraban en la orilla del andén justo cuando un metro se acercaba. Luego de aventarlos, la gente perdía el control ante el horror de lo que veía. Era entonces que el perpetrador emprendía la huida. Esperaba unas semanas y volvía a atacar, lanzando a otro inocente a las vías del metro, causando su final. Luego de esto, el gobierno decidió poner manos a la obra con 2 medidas. La primera, poner más vigilancia en cada una de las estaciones. Fue por esto que se asignó a mínimo un policía en las mismas y también pintó las líneas amarillas, que le indican a la gente que no debe pasarse de las mismas, evitando un riesgo. Luego de esto, el misterioso sujeto no volvió a aparecer jamás. Hallazgos verdaderos. En toda la historia del metro de la Ciudad de México se han encontrado muchas piezas reales referentes a la arqueología o la paleontología. En varias estaciones del metro puedes encontrar piezas prehispánicas que se encontraron mientras se construían las estaciones, destacando por mucho el mamut de la estación de Talismán, cuyos restos se encuentran en la misma y los puedes ir a ver en cualquier horario mientras esté dentro de los mismos del metro de la Ciudad de México. Los desaparecidos. En el video de ayer toqué el punto, también lo llegué a tocar en otro video hace tiempo,
pero es menester hablar del tema nuevamente, ya que es demasiado impactante, y más por el hecho de que es completamente real. Entre los años 2015 y 2017, 138 personas entraron al metro de la Ciudad de México y jamás volvieron a salir de ahí, desapareciendo misteriosamente. Las cámaras de seguridad captaron cómo entraron, como cualquier usuario normal del metro. Sin embargo, en ninguna de las 195 estaciones se les vio salir. Pareciera que simplemente se las tragó la tierra, o en este caso, los túneles del metro de la Ciudad de México. En la estación Terminal Observatorio se habla de un fantasma espeluznante que se aparece a las personas que llegan a la terminal para dirigirse posteriormente a la terminal de autobuses del Poniente. En el metro se te aparecerá un menor pidiéndote dinero. Si no se lo das, cuando estés sentado esperando la salida de tu autobús, el niño volverá a aparecer a un lado tuyo, pero esta vez no tendrá ojos. Su sola impresión te helará la sangre y te dejará un trauma del cual no podrás recuperarte jamás. Valderas también tiene una estación con amplia afluencia sobrenatural. Desgraciadamente, en esta se han vivido desgracias como la ocurrida en el año 2009, cuando un fanático hombre religioso terminó con la vida de un policía y un obrero. Se cuenta que las malas energías de esta estación han logrado la formación de poltergeist, que no son más que fenómenos paranormales parecidos a los fantasmas. Sin embargo, estos entes jamás han estado vivos. Se dice que los poltergeist se subirán contigo al vagón de metro y te irán molestando hasta que te bajes de él para desaparecer y volver a materializarse en Valderas. También se habla de una mujer que perdió la vida ahí y se la pasa penando. Las últimas 3 estaciones de la línea 1, es decir, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán, también cuentan con leyendas sobre fantasmas, en su mayoría de niños o mujeres que perdieron la vida en las inmediaciones de Pantitlán. Como sabemos, esta estación es una de las que tiene mayor afluencia debido a que es la terminal de 4 líneas, además de que existe un CETRAM afuera de sus instalaciones y está bastante cerca de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desgraciadamente, debido a que tantas personas pasan por ahí, muchísimos niños, mujeres y hombres han desaparecido. Esto no es un fenómeno paranormal, desgraciadamente es un fenómeno referente a la delincuencia. Algunas de estas personas que jamás pudieron volver a casa se dice que merodean entre las últimas 3 estaciones de la línea 1 por toda la eternidad. Su vida terminó, pero no así su tormento. A pesar de lo que se puede creer, la línea 2 del metro de la Ciudad de México es en su mayoría subterránea, y es que 14 de las 24 estaciones que posee van por debajo del suelo. De 4 Caminos a Pino Suárez, la línea subterránea, y de San Antonio a Taxqueña va por la superficie. La línea azul del metro tiene una de las estaciones con nombres más literales para que se presente un fenómeno sobrenatural, la estación Panteones. Y a pesar de que ya hemos hablado de un par de fantasmas de este panteón, falta mencionar otros más. De hecho, creo que se podría hacer un vídeo sobre 9 fantasmas de la estación Panteones. Dale like al vídeo si quieres uno. Previamente, dije que los 5000 seguirían más semanas del metro, así que creo que es justo decir que a los 7000 likes en este vídeo haré uno sobre los fantasmas del metro Panteones. Aquí solo mencionaremos uno más, el fantasma del soldado. Se cuenta que en el panteón que se ubica arriba de la estación Panteones descansa uno de los pilotos del Escuadrón 201, información que a pesar de no ser comprobable es muy popular. Se dice que este fantasma de vez en cuando le gusta salir de su tumba para aparecerse en la estación Panteones, tomar el metro hasta el Zócalo y tratar de salir de la estación. Desgraciadamente para él, pareciera que hasta ahí puede llegar, desaparece en el aire y regresa a Panteones. Imagínate eso, que por el resto de la eternidad solo puedas viajar unas cuantas estaciones de metro. Sin dudas, es algo triste. Y hablando del Zócalo, tenemos que dirigirnos a esa estación para contar un dato curioso que tiene que ver con los fantasmas de soldados españoles que se llegan a ver por ahí. Se dice que desde la estación Zócalo hasta la estación Popotla se puede ver en los vagones a diversas personas disfrazadas de soldados españoles. Pero se cuenta que en realidad no son personas disfrazadas, sino en efecto fantasmas de soldados españoles. ¿Pero por qué pasa esto? Simple, porque el tramo de la estación que va de Zócalo a Popotla tiene una peculiaridad.
Es exactamente el mismo camino que siguieron los españoles en su retirada cuando perdieron la batalla de la Noche Triste. Evidentemente, mientras huían del lugar, varios soldados fueron perdiendo la vida, siendo condenados a pasar la eternidad en ese camino, que curiosamente, cientos de años después, se convirtió en las vías del medio de transporte más grande del país. Además de los fantasmas de los soldados españoles, se cuenta que en Metro Bellas Artes se han visto gran cantidad de artistas que se encuentran esperando el último tren pasada la medianoche. Cuando este llega se suben al mismo y estaciones después desaparecen, causando un evidente impacto a quien los vio. Se cuenta que esto sucede por la cercanía del Palacio de Bellas Artes con la estación, lo cual causa que muchos artistas que tuvieron como máximo exponente presentarse ahí, al fallecer, quieran estar cerca por toda la eternidad. Por el momento terminamos de hablar de esta línea, ya que las demás estaciones no son subterráneas, pero no se preocupen, la línea 2 volverá en Endgame. Hemos hablado muchas veces de la línea 3 de la Ciudad de México, la línea que va de Universidad a Indios Verdes, línea que cuenta con 17 de 21 estaciones subterráneas. La línea 3 tiene correspondencia con Valderas, así que no hablaremos de sus fantasmas ya que los mencionamos en la línea 1, pero no será necesario, ya que la línea 3 tiene una enorme cantidad de fantasmas, que generalmente se aparecen ya por las noches en las estaciones de Hospital General, Centro Médico y Etiopía. Aquí tenemos que tomarnos las cosas con respeto ya que es un tema sensible. Quiero decir desde este momento que aquí solo estoy informando sobre lo que la gente ha contado sobre las apariciones de espíritus en esas estaciones del metro. Repito, con el debido respeto. El 19 de septiembre del año 1985, México fue sacudido por un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter que destruyó parte del Hospital General. Perdieron la vida decenas de médicos y enfermeras. Es por ello que se cuenta que en las estaciones previamente mencionadas se pueden ver espectros de batas blancas recorrer las mismas, como si no supieran a dónde ir. Entran y salen de los vagones pero regresan al mismo lugar. Sin lugar a dudas, un fenómeno que si fuera real sería en extremo triste. Si tú eres un creyente de lo sobrenatural, creo que igual y sería buena idea pedir por sus almas. Si pasas por estas estaciones, no se pierde nada y podría darle paz a sus familiares. Se suele mencionar que sobre todo en la línea 9 del metro, cuando no existen cámaras de seguridad, algunos chicos, en busca de algún encuentro casual con otros chicos, abordan el último vagón del metro, principalmente los domingos, y aprovechando la aglomeración inician las miradas coquetas, las claves para demostrar consentimiento y finalmente algún tipo de contacto físico. Si bien es cierto que esto sucede, es más bien algo bastante esporádico y para nada el común denominador de lo que ocurre en este transporte público, además de que arriesgan su propia libertad, puesto que existen sitios para todo y el metro no es uno de ellos. La línea 7 del metro esconde una interesante historia. Menciona que en realidad fue construida como un búnker diseñado específicamente para proteger al presidente Miguel de la Madrid y altos mandos de un hipotético ataque nuclear durante la Guerra Fría. El presidente destinó un gran presupuesto a la construcción de la mencionada línea 7 para tener hecho a la brevedad el proyecto, con la peculiaridad de estar a más de 45 metros de profundidad a diferencia de las otras líneas, más que suficiente para protegerse de un ataque nuclear. Un hecho que da un poco más de credibilidad a esta teoría es precisamente la existencia de la estación llamada San Pedro de los Pinos, que curiosamente corresponde a la ubicación de la residencia oficial de aquella época. Otro elemento que respalda la teoría es que el MP82 es el cuarto modelo de tren sobre neumáticos del metro de la Ciudad de México, diseñado y construido por Alstom en Francia y fueron utilizados en aquella época en la línea 7. Se dice que ese modelo en específico ofrece cierta protección adicional a la radiación, lo que brindaría mayor protección en caso de un ataque nuclear. Finalmente, cerca de 1 kilómetro de esta línea no está destinado para el público general. Esta historia sucedió hace algunos años. La protagonista de la misma se llamará Lupita para proteger su identidad. Lupita era una recién egresada del IPN durante los años 80. La joven tenía familia trabajando en el metro y había sido ubicada por influencias dentro de este trabajo. Siempre había querido conducir un tren del metro y esto lo pudo lograr después de un par de meses de entrenamiento y faltando algunos choferes del transporte naranja por vacaciones de muchos de ellos.
Estuvo en entrenamiento por cerca de 3 semanas siendo instruida por Don Carlos, un personaje que estaba a punto de jubilarse. El tren que le fue asignado por casi 2 meses pertenecía a la línea 2 del metro, la línea azul. Una recomendación de Don Carlos fue que nunca se quedara mucho tiempo entre la estación de Panteones y Cuatro Caminos, que ahí sucedía algo muy extraño y tenebroso, a lo cual Lupita soltó una carcajada diciendo que ella no creía en fantasmas ni en muertos. Luego de un tiempo, cuando ya conducía por sí sola, el supervisor le dio indicaciones de ir a la terminal. Lupita, de mala gana, prendió el tren y molesta lo llevó a donde se le indicaba. Pensativa y muy molesta, llevó lo más rápido que pudo el tren a la estación, pero entre Panteones y Cuatro Caminos, el tren comenzó a vibrar de forma extraña y lo detuvo para que no fuera a pasar algo raro. Habló por radio con el supervisor, pero no tuvo ninguna respuesta. A lo lejos logró ver a un joven sobre las vías, lo cual hizo que se enojara aún más, pues era una irresponsabilidad por parte de su supervisor, el cual le había dicho que los servicios no empezarían sino hasta que ella volviera. Tocó el claxon para que el joven la viera, pero él siguió caminando por el túnel. De nuevo tocó el claxon solo para lograr ver a 2 nuevos individuos en los túneles. Intentó bajar del tren para decirles que se movieran, pero la luz se fue en su totalidad, lo cual hizo que se paralizara del miedo porque no se lograba ver nada. Después de unos segundos la luz volvió y vio cómo caminaban cerca de unas 20 personas entre hombres, mujeres y niños por las vías. Inmediatamente cerró la puerta del vagón, pues recordó lo que le había platicado Don Carlos, prendió el tren y justo cuando lo hizo, las personas se desvanecieron en el aire. Muchos recordarán que hace relativamente poco tiempo un conductor en estado de ebriedad puso en riesgo varias vidas tras abrir las puertas del metro del lado equivocado, y en el vídeo que se hizo viral pedía de manera cínica que lo ayudaran por esa vez. Sin embargo, pocas personas lo han juzgado como culpable, aunque en realidad lo es. No ven la otra cara de la moneda, puesto que también algunas personas lo consideran una víctima. Te diré por qué y ya tú tendrás tu criterio. Imaginen lo duro que ha de ser manejar una unidad del metro y de un momento a otro alguien se aviente a las vías con la intención de quitarse la vida. Ciertamente es una impresión bastante fuerte que puede marcar la vida de cualquiera. Ver el momento cuando la vida se despide de esa persona que queda completamente descuartizada. Ahora, esa escena multiplíquenla por 4, que es el número de víctimas que tuvo que soportar Eric Liborio. Lamentablemente acudió al alcohol y al no encontrar apoyo psicológico adecuado proporcionado por las autoridades del sistema colectivo Metro, además de haber perdido recientemente a su madre y finalmente la ruptura con su pareja, un peso lo suficientemente grande para hacerlo entrar en depresión. ¿Tú qué opinas? El señor Alberto trabajaba dentro de la seguridad pública del metro, era encargado de la revisión de vías por la noche cada 2 días y descansaba 2 días. Estaba encargado de revisar las instalaciones tras el suicidio de las personas que se aventaban al pasar el metro. Era un día martes a las 5 de la tarde en la estación Candelaria, cuando el señor Alberto recibió la noticia de que se acababan de aventar a las vías. Este apresuradamente tomó sus implementos cotidianos y procedió a examinar la terrible tragedia. Bajó con su grupo de ayudantes, los cuales habían olvidado sus guantes en la oficina. El señor Alberto mandó a ambos jóvenes por sus guantes y uno de ellos replicó que no se podía quedar solo, que su compañero fuera por los guantes y él lo acompañaría, a lo cual le dio una negativa rotunda y ambos jóvenes fueron por sus implementos de trabajo. La gente miraba consternada en los andenes intentando averiguar qué es lo que había pasado, pero él se internó al túnel bajando las escaleras. No dio 3 pasos bajando la escalera cuando una joven lo tomó del hombro, a lo cual apresuradamente volteó para observarla. Con mucho cuidado, don Beto, fue lo que alcanzó a escuchar al susurrarle la mujer, a lo que su respuesta inmediata fue decirle que sí, que muchas gracias, y prosiguió su camino. Ya andando los primeros pasos en el túnel, Alberto volteó para intentar reconocer de nuevo a la mujer que había dicho su nombre, para darse cuenta de que el andén cada vez estaba más lleno de curiosos y de seguridad que los hacía para atrás, y prosiguió en su andar. Cuando llegó al incidente, vio a una mujer boca abajo sobre las vías e inmediatamente, como su entrenamiento lo requería, fue a ver si la víctima seguía con vida y volteó a la mujer para darse cuenta, con un gran sobresalto, que era la misma joven que había tomado su hombro al bajar de los andenes. El señor Alberto fue descansado 2 semanas por un ataque de nervios y regresó a su trabajo habitual. Vayamos ahora a la línea 1 del metro, lugar donde ocurre una inusual historia. Varios usuarios aseguran que, al viajar a altas horas de la noche, si el vagón se encuentra prácticamente vacío, de un momento a otro, de la nada, aparece una mujer con ropa antigua con el cabello enredado y dicha mujer posee una escalofriante sonrisa y mirada penetrante.
Las personas que aseguran haberla visto mencionan que quedan inmóviles como si se tratara de una forma de hipnosis hasta que, de un momento a otro, finalmente reaccionan y dicha mujer simplemente desaparece, dejando bastantes incógnitas sobre si en realidad se trata de una persona de carne y hueso o algún alma en pena. Como en varias construcciones de la Ciudad de México, el metro posee una versión sobre su construcción. Se dice que varios trabajadores fueron sacrificados a entidades diabólicas para asegurar que la construcción sería duradera y que de hecho varios trabajadores fueron reportados como desaparecidos a lo largo del tiempo. Sin embargo, al día de hoy no se ha demostrado que hayan ocurrido tales eventos. Lo que sí es real es que al realizar las excavaciones para la construcción fueron encontrados un sinnúmero de cadáveres de distintas épocas. Se dice que en el metro Tacubaya, ya cuando el servicio ha cesado y únicamente se encuentran los trabajadores nocturnos encargados de limpieza y mantenimiento, puede ocurrir un acontecimiento aterrador. En las vías se empiezan a escuchar gritos aterradores de una persona que evidentemente está sufriendo. Tras escucharlos, los trabajadores que van a intentar auxiliar a una posible víctima se encuentran con el lugar completamente vacío e imposible identificar el origen exacto de tan aterrador quejido. Esta misma leyenda urbana menciona que incluso se han formado grupos de personas numerosos con el fin de poder localizar el origen, pero nadie ha tenido éxito. E irónicamente, cuando cesan la búsqueda, el llanto se reanuda, cubriendo de un temor indescriptible a los encargados de la misma. Hablaremos ahora de un críptido, un ser de la mitología contemporánea y habitante del metro de la Ciudad de México, en específico en la estación Indios Verdes. Este ser del que les hablo es una rata gigantesca que alcanza el tamaño de un perro grande. Esta leyenda urbana, que data de los años 80, tiene una variante bastante más extraña, ya que no estaríamos hablando únicamente de una rata, sino de un híbrido entre rata y humano. Con el transcurso del tiempo, incluso hasta nuestros días, varias personas afirman haber visto esta criatura en más de una ocasión. Sin embargo, no se ha encontrado rastros tangibles de su existencia. Una chica llamada Nicole volvía a casa luego de un largo día en la preparatoria. Eran de los últimos días, por ende, la mayoría de sus amigos decidieron saltarse la última clase. Ella se quedó debido a que era importante. Salió de la prepa a eso de las 9 de la noche. Abordó la línea azul del metro en Taxqueña. Había muy poca gente en los vagones. De pronto, en la goma que tienen los vagones para dar vuelta, la chica pudo ver una extraña sombra negra. Se asustó, pero no dijo nada. Comenzó a sentirse muy incómoda. La sombra seguía ahí, no se iba. El tiempo se le hizo eterno, pero por fin pudo bajar. Corrió a su casa y le contó a su hermano lo que había visto. Este la regañó diciéndole que no viajara tan noche sola y que seguramente se había imaginado a la sombra. De pronto, su hermano se puso pálido y la jaló del brazo. La chica preguntó qué pasaba y su hermano le dijo que atrás de ella había una sombra negra gigante. Un joven comenta una situación particularmente extraña. Hasta el día de hoy afirma no tener idea de qué fue lo que ocurrió. Como sabrás, las líneas del metro cuentan con 2 direcciones, dependiendo de dónde te dirijas. La dirección podrá ser la primera o la última. Este joven abordó el metro de la línea 3 en Valderas. Iba a dirección Universidad, es decir, la estación posterior debería ser Niños Héroes. El joven comenzó a checar su celular mientras esperaba llegar a su estación. Cada que llegaban a una, miraba qué estación era. Llegó el momento en el cual entraron a la estación Etiopía. Faltaba poco para que el joven bajara, por ende, comenzó a alistar sus cosas. Increíblemente, y para su sorpresa, la siguiente estación era Centro Médico. Se sacó de onda puesto que si vas dirección Universidad, Centro Médico va primero. Llegó a pensar incluso que se equivocó de dirección, pero no tenía sentido, puesto que subió en Valderas. El vagón siguió y la siguiente estación fue nuevamente Etiopía. El joven, notoriamente alterado, prefirió salir del vagón y tomar otro. Quizá ese tren estaba atrapado en otra dimensión. ¿Tú qué opinas? Un joven afirma tener varias experiencias paranormales en el metro. Primero contó que escuchó el sonido de alguien que jugaba con una pelota mientras esperaba en terminal aérea. Recordemos que aquí es donde se aparece supuestamente la niña que te arroja su cabeza a las vías. Posteriormente, el joven afirma haber escuchado gritos en los túneles que te llevan a Metro Panteones, una de las estaciones que están literalmente sobre un cementerio. Cuando iba entre Aquiles Cerdán y Camarones, le tocaron el hombro, pero él iba solo.
Así como hay personas que afirman que jamás les ha tocado nada, hay muchos que tienen demasiado que decir. Esta historia es nueva para mí, jamás la había escuchado, pero vale totalmente la pena. Un suscriptor afirma que existe un rumor que dicta que en los últimos días de mayo se hace un recorrido de 4 caminos al Zócalo. La gente ingenua sube al metro para no volver, debido a que serán sacrificados. Se cuenta que en uno de los túneles el metro se detendrá y los inocentes serán tomados del mismo, llevados a una entrada secreta que conduce a una pirámide donde mediante un ritual azteca perderán la vida. Un seguidor comenta que regresaba de un concierto con unos amigos. Alcanzaron a tomar el último metro dirección 4 caminos. Todos bajarían ahí, pero entre bromas y retos, decidieron mejor bajar en Panteones, una estación antes para ver si se aparecía algún fantasma. Ya que era más de medianoche, lo común sería verlo. Cuando bajaron, notaron que la estación estaba completamente sola. La recorrieron completamente y al no ver nada, decidieron salir y tomar el transporte público. Cuando iban de salida se percataron de un señor de edad avanzada que iba detrás de ellos. Este cargaba un costal. Los jóvenes caminaron más lento para que el señor los alcanzara y pudieran ayudarle a cargarlo. Cuando estaba por alcanzarlos, la persona que cuenta la historia se acercó para ayudarlo. El hombre comenzó a gritarle de forma horrible mientras su rostro se volvía extraño. Los jóvenes salieron corriendo de la estación y le dijeron a un policía lo sucedido. Tomaron un taxi y sin más lo abordaron. Todos concuerdan en que en el recorrido para buscar fantasmas no vieron a nadie y que fue muy raro que ya que se iban saliera el señor de la nada. Hasta el día de hoy los jóvenes mencionan que no saben si vieron a un anciano o un fantasma. Un joven comenta que en el transbordo más largo del metro, es decir, el de Atlalilco, vivió una situación sobrenatural. Eran aproximadamente las 11 de la noche. El joven caminaba en el transbordo con los audífonos puestos, cuando de pronto se vio en la necesidad de quitarse uno de ellos puesto que se sentía observado. Se quitaba un audífono y volteaba para atrás a ver si alguien lo seguía. Hasta el día de hoy nos comenta que no sabe si fue algo paranormal o más bien sugestión, ya que ha tomado ese transbordo una enorme cantidad de veces y jamás ha sentido nunca nada parecido. En mi vídeo anterior comenté una pregunta medio a modo de broma sobre la necesidad de los fantasmas de tener dinero. Un joven contestó con una curiosa anécdota referente al metro. Una noche el chico fue a comer al puesto de tortas de uno de sus amigos que se encuentra fuera del metro. El chico pidió su torta y comenzaron a platicar. De pronto, el vendedor, muy sacado de onda, le preguntó que a dónde se había ido el anciano que estaba al lado de él. El chico le dijo que no sabía de qué hablaba, que cuando él llegó no había nadie más. El vendedor le dijo claramente que había un anciano comiéndose una torta, que llegó, le pidió una de pierna y comenzó a comérsela. El chico le dijo que no vio jamás a ningún hombre sentado. El hombre de las tortas salió a buscar al anciano, pero no lo encontró, mientras que el chico, que cuenta la historia, afirma jamás haberlo visto. De aquí viene su conclusión. Quizá los fantasmas a veces quieren recordar el sabor de la comida y simplemente comen, y necesitan dinero para comprarla, o de lo contrario, tendrán que escapar, como lo hizo este fantasma del anciano. Un joven afirma que dejó de tomar el sistema de transporte colectivo metro debido a un fenómeno paranormal que vivió. El chico se encontraba bajando las escaleras de Metro Barranca. Sí, ese tramo del puente donde puedes ir viendo las vías. El chico escuchó un sonido extraño, por lo que se asomó a las vías. En ese momento vio pasar a un animal enorme parecido a un toro que corría a toda velocidad de un túnel al otro. El chico no lo podía creer, pero eso no fue todo. Detrás de él iba caminando un hombre vestido de blanco con sombrero charro. Era un espectáculo inquietante pero tolerable. De un momento a otro, tanto el toro como el hombre voltearon a ver al chico. Ambos tenían los ojos completamente rojos. El chico se asustó demasiado, salió corriendo a toda velocidad del metro, abordó un taxi y el joven afirma que desde ese momento jamás volvió a subirse a ese medio de transporte. Era el año 2015, alrededor de las 11:30 de la noche. Un seguidor abordó el metro en Tacubaya dirección Pantitlán. Así es, recorrería toda la línea. Había poca gente en el vagón, a lo mucho 10 personas. La gente poco a poco bajaba del mismo en sus respectivas estaciones. En Centro Médico solo se quedaron él y otro joven. Comenzaron a sentir un frío inquietante. El joven que narra la historia se recargó sobre el tubo del asiento reservado, puesto que tenía sueño. Comenzó a cabecear y de pronto miró al frente y había otro hombre, sentado justo en el asiento
frente a él. El hombre tenía un aspecto extraño y una especie de capa color negro. El chico no le tomó importancia. Quizá había subido en alguna estación que él no había notado. El vagón entró en un túnel de nuevo y el chico cerró los ojos por unos segundos. Antes de llegar a la siguiente estación los abrió y el hombre ya no estaba. Era imposible que hubiera salido del vagón. No habían llegado aún a ninguna estación. El joven miró al otro chico que estaba en el vagón y salieron corriendo del metro en cuanto abrió las puertas. Comenzaron a hablar de lo que había pasado. Ambos vieron a un hombre que apareció y desapareció de la nada. De pronto, el tren se fue, ya sin ellos, y pudieron ver por una última vez a ese ser extraño que se encontraba de nuevo dentro del vagón, sonriéndoles. Seguimos brevemente con la línea 5 del metro, línea que tiene 4 estaciones subterráneas, hangares, terminal aérea, Valle Gómez y Misterios. Como seguramente ya sabes, la estación terminal aérea tiene una de las leyendas de fantasmas más famosas, la de la niña que se aparece y te pide jugar con su pelota, lanzando la misma a las vías y cuando la ves, resulta que en realidad es su cabeza. Volteas horrorizado y ya no hay nada. Otra leyenda interesante es sobre su estación subterránea Misterios, que por si no lo sabes, su nombre no tiene nada que ver con algún misterio sin resolver, sino sobre la avenida Calzada de los Misterios, que tiene que ver con los misterios que se rezan en los rosarios. Y precisamente por aquí van los fantasmas que moran en esta estación. La Calzada de los Misterios era un antiguo camino hacia la Basílica de Guadalupe, lugar que, como sabrás, año con año se llena de fieles de todas partes de México que van a festejar el cumpleaños de la Virgen los días 12 de diciembre. Desafortunadamente, cada que ocurre esta caravana de personas que van a visitarla, se cuentan por decenas los peregrinos que pierden la vida en el viaje. Algunos debido a que son atropellados, otros porque no aguantan el viaje, etc. Es por ello que se comenta que en la estación Misterios, en fechas cercanas al 12 de diciembre, podrás ver a algunos peregrinos esperando al metro. Sin embargo, luego de subirse al mismo, desaparecerán. Se comenta que quizá son las almas de los peregrinos que quisieron ir a visitar a su morenita y perdieron la vida en el intento. Seguimos con la línea 6 del metro de la Ciudad de México. Esta línea es la famosa línea roja que conecta el noroeste de la ciudad con el noreste. Únicamente la estación de El Rosario es la estación de superficie. Todas las demás son subterráneas y gracias a eso tenemos una gran cantidad de fantasmas en ellas. Es curioso que casi siempre cuando se habla de fantasmas se mencionan estaciones subterráneas. Hilando un poco la estación Misterios, se dice que en la estación de la Villa Basílica también se pueden llegar a observar los famosos espectros de peregrinos previamente mencionados. Igualmente, suben al metro y después desaparecen. Posteriormente, en la estación Linda Vista se habla del espectro de una mujer vestida de novia que se puede observar cuando ya está bien entrada la noche. La historia que se cuenta sobre este fantasma es trágica. Alguna vez fue una bella mujer que planeaba su boda con el amor de su vida. Todo iba en orden, todo iba de acuerdo al plan, todo parecía perfecto, un cuento de hadas, pronto serían marido y mujer. Sin embargo, como esas historias trágicas de telenovelas que no crees que puedan llegar a pasar en la vida real, el día de la boda, la mujer fue plantada, esperó al novio y lo siguió, esperando pero jamás llegó. De inmediato temió lo peor, le marcó, pero nada. Nadie sabía qué le había pasado. Estaba a punto de reportarlo como desaparecido cuando recibió un mensaje de texto de un número desconocido. En el mensaje venía escrito un texto breve y conciso. Una persona que decía ser su pareja le advertía que jamás lo buscara, que no podía casarse con ella porque amaba a alguien más. El dolor de la chica creció. Algo en su interior se quebró y a sus propias palabras le dolía menos cuando pensaba que había muerto. Seguramente comenzarás a sospechar que qué pasó después y sobre todo por qué este fantasma se aparece en la estación Linda Vista. Pues sí, la joven devastada y sin más ganas de vivir se dirigió a esa estación vestida de novia, esperó el último tren y bueno, seguramente sabes qué hizo. La zona industrial Vallejo es, como puedes imaginar, una zona al norte de la Ciudad de México donde se encuentran grandes fábricas. También hay un rumor muy fuerte de que en esa zona, desde que se convirtió en zona industrial por allá de 1940, han perdido la vida varios trabajadores.
Aunque digo, al final no es un rumor descabellado, ya que en las fábricas, como en todos lados, pueden ocurrir accidentes. Es por eso que se cuenta que en la estación de Metro Vallejo se pueden llegar a ver de vez en cuando trabajadores de fábrica de pie, como si no supieran qué es lo que hacen ahí. Si les preguntas que qué sucede, te ignorarán. Se cuenta que son fantasmas de trabajadores que perdieron la vida hace 80 años, que no tienen idea de lo que es el metro y solo están ahí tratando de entender por el resto de la eternidad al nuevo mundo que sigue avanzando, a pesar de que ellos ya deberían estar descansando en paz. En la estación UAM Azcapotzalco se habla de un espectro interesante. Sin embargo, ese me gustaría guardarlo para el vídeo futuro sobre experiencias paranormales de la UAM. Dale like a este vídeo si quieres ver el mismo. Seguimos con una de las líneas favoritas de todos, la famosa línea 7. Famosa debido a que esta línea es la más profunda de todas y, como podrás suponer, casi no tiene estaciones de superficie. La única de ellas es la Terminal Rosario. La línea 7 tiene varias leyendas paranormales que ya hemos tocado en el canal. Entre ellas está la leyenda del vampiro de Barranca o la de los túneles secretos. En la descripción dejaré el link a estos vídeos para que los cheques por si quieres conocer estas leyendas. Se habla de la existencia de una niña fantasma en la estación Tacubaya, niña que deambula por las 3 correspondencias de la misma, es decir, las estaciones Tacubaya, tanto de la línea 7 como de la 1 y como de la 9. No se debe confundir con la leyenda de la niña caníbal de Tacubaya, esa es otra historia. La niña fantasma de Metro Tacubaya es una niña vestida de blanco que perdió la vida de maneras misteriosas. Le gusta moverse a través de las correspondencias, ya entrada la noche cuando casi no hay usuarios. El modus operandi de este espectro para asustar a las personas es sencillo. Se mueve casi a medianoche por las estaciones para sacar de onda a los usuarios, a quienes se les hará raro ver a una niña sola a esas horas en el metro. Los usuarios llamarán a la niña, pero esta correrá. Entonces, el usuario va tras ella y la encuentra justo a un lado de las vías. El usuario entonces le grita que salga de ahí porque es peligroso. La niña no hará caso y cuando el usuario se acerque y toque su hombro... Sí, algo así se siente encontrarse con ese fantasma. Curiosamente sigue una estación con un nombre similar. Hablamos de Tacuba, que tiene correspondencia con la línea 2. Tacuba es un pueblo con mucha historia. Es un pueblo más antiguo que el mismísimo México y de ahí viene que tenga fantasmas prehispánicos. La leyenda cuenta que cerca de la calzada de Tacuba, que llevaba a la gran Tenochtitlan, habían grandes cuerpos de agua donde se podía practicar diversas actividades, tanto recreativas como de comercio. Sin embargo, a lo largo de las décadas, diversas personas perdieron la vida en esa zona del lago de Texcoco. Por ende, se cuenta que hoy, ya en el siglo XXI, sus fantasmas se han quedado rondando y debido a esto se han visto fantasmas aztecas en la zona de Tacuba desde tiempos prehispánicos, pasando por tiempos de la Nueva España, la independencia, la revolución y la actualidad. El tiempo pasa, la zona geográfica cambia, pero parece ser que sus espectros estarán ahí siempre. Continuamos con una de las líneas de metro más populares. Hablamos de nada más y nada menos que la línea 8. Esta línea fue inaugurada en su totalidad el 20 de julio de 1994 de la mano del presidente Carlos Salinas de Gortari. La línea 8 cuenta con 14 estaciones subterráneas y 5 de superficie. El primer tramo subterráneo va de Garibaldi a Santa Anita. Posteriormente, el siguiente tramo subterráneo abarca de Escuadrón 201 a Metro UAM. Esta línea cuenta con diversas leyendas paranormales. Una de las más populares es la de los médicos ensangrentados de Metro Doctores. Así es, tal y como te lo puedes imaginar, se trata de una leyenda en la cual muchas personas afirman haber visto en horarios cercanos a la medianoche a un par de doctores con batas cubiertas de sangre. Evidentemente la gente se asusta al ver a estos seres, sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, los espectros desaparecen, dejando a las personas que esperan el tren completamente heladas de miedo. Continuamos con un fenómeno extraño que seguramente has vivido en esta estación, o más bien en el transbordo de la misma. El transbordo de Atlalilco es el más largo de todo el sistema de transporte colectivo metro, ganándole incluso al transbordo de Metro La Raza. Con una extensión de casi 1 kilómetro puede llegar a ser fastidioso el cruzarlo si llevas prisa. Sin embargo, esto no es lo que nos atañe el día de hoy.
Lo que sucede es que una gran cantidad de personas han comentado que si cruzan el transbordo de Atlalilco estando solas, comienzan a sentir situaciones sobrenaturales, desde una presencia que los mira de todos los ángulos, causando entre los usuarios una sensación enorme de incomodidad, pasando por mareos o ganas de vomitar. Aunque bueno, esto podría tener un sentido más médico al hablar de personas sedentarias que de pronto tienen que caminar, cosa que generalmente no hacen. Pero en fin, además de esto, se habla de que en ocasiones, en ese transbordo, la gente ha escuchado pasos muy cerca de ellos y cuando voltean, no hay absolutamente nada. Dime en la sección de comentarios si alguna vez has logrado sentir esto en el transbordo de Atlalilco. Y quién sabe, quizás si este vídeo reciba muchos likes y comentarios, podremos hacer el experimento de transbordarlo completamente solos a medianoche una vez que pase esta pandemia del bicho. Finalizamos con una leyenda de la que ya hemos hablado previamente, pero vale totalmente la pena mencionarla de nuevo. Se dice que entre las estaciones de Iztapalapa, Cerro de la Estrella y la UAM puedes ver cómo se llegan a subir un par de mujeres hermosas que te seducirán e invitarán a su casa, que está cerca del Cerro de la Estrella. Sin embargo, la realidad es que no son para nada mujeres bellas, sino que son brujas que te están embrujando con sus hechizos para que tú las veas así y te vayas con ellas y seas finalmente sacrificado en la cueva del diablo. Si gustan, también cuando termine la pandemia podríamos ir a esas estaciones del metro y hacer el experimento. Con esta leyenda concluimos las leyendas de las estaciones subterráneas de la línea 8 y procedemos a hablar de la famosa línea Café, la línea 9, línea que fue construida para descargar la afluencia de pasajeros de la línea 1. De hecho, en teoría, ambas líneas deberían iniciar en Pantitlán y concluir en Observatorio, pero al final la Café terminó una línea antes, en Tacubaya. ¿Por qué? Por una leyenda que ya te contaré más adelante, leyenda que también ya había mencionado, pero es digna de volver a contarse. La línea Café fue inaugurada el 26 de agosto de 1987 del tramo Pantitlán Centro Médico y un año después el tramo Centro Médico Tacubaya, ambas por el presidente Miguel de la Madrid. Ahora sí, contemos la leyenda de esa estación que nunca fue. Se dice que la línea 9 originalmente, como ya lo mencioné antes, iniciaba en Pantitlán y culminaría en Tacubaya. Sin embargo, por más que se intentaba realizar el túnel para llegar a Tacubaya, siempre ocurría una tragedia, o algún trabajador perdía la vida en circunstancias misteriosas, o los mismos renunciaban porque decían que habían visto vampiros. Los trabajadores tenían visiones apocalípticas que no los dejaban dormir, etc. La paranoia de los trabajadores fue tal que la obra se retrasó casi un año y fue por eso que primero se tuvo que inaugurar el tramo de Pantitlán a Centro Médico y hasta el año siguiente el de Centro Médico a Tacubaya, que repito, por más que se intentó, no se pudo conseguir la culminación del túnel que llevaría a la línea 9 hasta Observatorio. Debido a esto finalmente dejaron todo por La Paz, terminando la línea 9 en Tacubaya. De hecho, si buscas en Google podrás encontrar fotos donde la estación Tacubaya de la línea 9 tiene la leyenda de terminal provisional. La estación Centro Médico tiene correspondencia con la línea 3. Lleva este nombre debido a que conecta directamente con el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el cual es un complejo hospitalario con hospitales de diferentes ramas como pediatría, oncología, el Banco Central de Sangre, etc. Esta estación cuenta con dos leyendas. La primera habla de los fantasmas de 1985, haciendo referencia a los doctores que perdieron la vida el 19 de septiembre de ese año en el fatídico sismo que acabó con la vida de miles de personas en la ciudad. Se cuenta que debido a su cercanía con el Hospital General, algunas almas de los difuntos doctores se pasean por esta estación cuando ya está a punto de cerrar. La siguiente historia es agridulce y podría sacarte una que otra lágrima. Se cuenta que en esa estación se han llegado a ver personas o niños con bata que muy felices van de la mano de un ser con túnica de color negro. Las historias narran que estas personas son las almas de los pacientes de hospitales de pediatría y oncología, que luego de perder la batalla son llevados por la muerte o su ángel de la guarda a dar un último paseo en esta vida para posteriormente pasar a la siguiente. Debido a su cercanía, utilizan esta estación de metro donde finalmente, luego de un breve recorrido, se despiden en paz de este mundo. Finalmente tenemos otra estación donde se comenta se han presentado fenómenos paranormales. Hablamos de nada más y nada menos que la estación Jamaica.
estación que lleva este nombre por su cercanía al mercado de Jamaica, mercado inaugurado en el lejano 1957, en el cual se ofrecen más de 5.000 tipos de flores y plantas diferentes. A lo largo de las décadas, miles y miles de personas han viajado en metro para llegar a la estación Jamaica y comprar sus plantas o flores para diferentes procedimientos, desde espirituales hasta medicinales. Se dice que debido a la gran cantidad de personas que han utilizado esta estación para comprar flores y luego se hacen rituales con ellas, sus espíritus se han quedado ahí una vez que perdieron la vida. Se dice que es muy común oler esencias de diferentes flores cuando estás solo en esa estación o en sus túneles cercanos a medianoche. Esos aromas son los restos de vida de las almas que alguna vez usaron ese mismo tren en el que vas para ir al famoso mercado de Jamaica. Buenas tardes. Excelente trabajo con los vídeos paranormales acerca del metro. Quería enviarte mi historia. Hace unos meses, en diciembre, viajé en el metro de la línea 4. Transbordé en la estación Consulado. Eran vacaciones, así que el metro iba casi vacío. Desde que me bajé del tren, empecé a sentir una sensación de que alguien me seguía. Iba con un amigo, pero él se salió de la estación y yo transbordé hacia la línea 5. Durante el pasillo me empecé a sentir más extraño, sentía que alguien me observaba y me seguía. Traía puestos mis audífonos, así que no escuchaba nada más. Saqué mi celular de la bolsa para cambiar la canción, pero mi teléfono no encendía y tenía la suficiente batería como para que se hubiera quedado sin pila. Sin embargo, la música en los audífonos seguía sonando. Después de que no prendió mi celular, los audífonos dejaron de sonar, diciendo que supuestamente se había perdido la conexión con el Bluetooth. En ese momento, alguien pasó al lado mío. Era una persona alta, aproximadamente de 2 metros. Vestía ropa color negro, de épocas pasadas, con sombrero negro y también un abrigo negro, por lo que no se le pudo ver el rostro. Pero cuando lo vi, sentí escalofríos. Después de eso, mi celular se encendió y llegué por fin a la estación de la línea 5, y no vi a la persona. Tomé el metro dirección Pantitlán y nunca lo volví a ver, hasta que pasó el metro en dirección Politécnico y lo vi en el último vagón, y ya después me bajé en Oceanía para tomar dirección Ciudad Azteca y nuevamente vi a la persona en el metro dirección Politécnico, en el último vagón. Después de eso ya no he visto nada y no he vuelto a pasar por ahí. Esta historia evidentemente hace referencia al famoso señor del sombrero que se aparece en algunas líneas del metro. Esto ocurrió entre la estación Universidad y la estación Copilco. Ocurrió en domingo, durante Semana Santa. En aquel entonces yo me encontraba cursando los últimos semestres de la carrera. Había tanto que estudiar y hacer. No puedo alegar que estaba cansado o estresado por todo lo que había que hacer y estudiar. No. Todo había terminado y yo me encontraba aliviado, pues ya no tenía nada de qué preocuparme. Fue en vacaciones de Semana Santa. Después de terminar con mis estudios, me quedé con unos amigos, motivo por el cual debía tomar el metro. Durante las clases hay de varias maneras para llegar al mismo, pero durante las vacaciones varios accesos están cerrados y solo se limitan a ir a pie hasta la estación Universidad. Llegué con tiempo a la estación. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. Había, a lo mucho, 10 personas en los andenes. Llegó el metro y lo abordé. Dentro del vagón nos encontrábamos una joven y yo. Menciono que terminamos sentados de frente. Nos miramos y solo sonreímos en señal de buenas tardes. Se cerraron las puertas y el metro comenzó a avanzar. Entró en el túnel, se oscureció y comenzaron a parpadear las luces. Posteriormente, el metro se detuvo. No nos alertó, ya que esto pasa a veces. Seguimos con lo nuestro. No fue hasta que los dos nos percatamos de que había un tercer pasajero, una tercer joven que llamó mucho nuestra atención. Una joven muy hermosa, vestida toda de blanco, casi inmaculado, blusa y pantalón, cabello pelirrojo y con facciones que nos hicieron pensar que era extranjera. No puede ser que no hayamos notado a esa chica, resaltaba mucho. Comenzamos a tener miedo porque estaba descalza. No se veía amenazante o terrorífica, por el contrario, se sentía el ambiente y el aire muy ligero. La joven de blanco se levantó y se dirigió a una de las puertas hasta el fondo del vagón, mientras la joven y yo la mirábamos. Soltó algo y sonó muy pesado y metálico, como si hubiese tirado un gran martillo.
La chica de blanco no se inmutó por el ruido que hizo aquello que se le cayó. Se agachó para recogerlo. Nuevamente se va la luz, regresa y el metro vuelve a avanzar. Resalto el hecho de que el metro se detuvo entre las dos estaciones porque al avanzar el metro, aquella mujer se había ocultado detrás del asiento o algo así, porque ya no aparecía. La joven y yo no apartamos la mirada de donde supuestamente estaba la joven de blanco. El tren llegó a la estación Copilco y la joven había desaparecido. ¿Quién o qué era? Hola, soy un suscriptor tuyo desde hace un año. Mi experiencia paranormal en el metro es muy pero muy extraña. Te la cuento. Era las 6 de la tarde en la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Mi mamá y yo veníamos de visitar a mis abuelos que viven a unas cuadras de Metro Azcapotzalco. El caso es que mi mamá y yo estábamos en la estación San Pedro de los Pinos. En dicha estación se subió un sujeto muy extraño. Era muy flaco y muy grande, de aproximadamente casi 2 metros y sombrero negro. Cuando lo vi le comenté a mi mamá que el señor me daba mala espina. Mi mamá solo se limitó a decir: no te preocupes, ya casi llegamos a Mixcoac. Dicho eso, de repente me agarró mucho sueño y me quedé dormido. Solo pasaron unos minutos y vi cómo salíamos justo de la estación Mixcoac, a lo que volteé a ver a mi mamá, diciéndole: mamá, ya estamos en Mixcoac. Y de repente abrió los ojos porque ella también se había dormido y vio cómo salíamos de la estación, pero ya era tarde, las puertas se habían cerrado. Mi mamá y yo dijimos: ya ni modo, tomaremos el camión que va a la glorieta de Vaqueritos. Dicho esto, llegamos a la siguiente estación y para sorpresa de nosotros, estábamos en Mixcoac otra vez. Mi mamá y yo nos sacamos de onda y se podría decir que viajamos en el tiempo solo con ver al señor alto de sombrero. Después de salir del vagón, me asomé por la ventana y vi que el señor ya no estaba. Ya con la duda, le pregunté a un usuario si vio al tipo alto, a lo cual respondió que sí, que se bajó después de que mi mamá y yo bajamos del vagón. El usuario al que le pregunté se quedó impactado porque se dio cuenta de que ese señor ya no estaba por ningún lado. Después de esa experiencia pasada en San Pedro de los Pinos, hago un rezo para que ese señor pueda descansar en paz. Hola Goyi, soy Jorge. Estoy viendo tu vídeo de críptidos del metro y recordé una anécdota perturbadora en la estación Zócalo con dirección a Cuatro Caminos. El hecho es que cerca de las 10 de la noche estaba esperando el tren y había muy poca gente en los andenes, pero mucha gente como yo, que veníamos de comprar la fayuca que venden cerca de Palacio Nacional. Llevábamos bolsas o la mercancía por la que la mayoría nos quedamos en la parte del andén donde uno llega de la calle. En un instante se escuchó un ruido como si algo se acercara en las vías, pero era diferente al metro, por lo que a todos nos llamó muchísimo la atención y había un olor a incienso muy intenso, y en vez de un tren del metro, era un ente en forma de serpiente que venía de rumbo a Estación Pino Suárez. Era una imagen muy similar al dios Quetzalcóatl, tal y como se ve en las pirámides de Teotihuacán o las que vemos en los museos. Pasó muy rápido, por lo que todos nos quedamos viendo y la gente entró en pánico por lo que había pasado. La gente se salió rápidamente y otros pocos nos esperamos. Después de lo sucedido, nomás unos 3 minutos, llegó el tren. Yo me había quedado de ver con un amigo en la estación de Allende, que es la que sigue con la dirección a Cuatro Caminos después de Zócalo. Me bajé ahí y mi amigo estaba pálido, sacadísimo de onda. Pensé que lo habían asaltado o algo así y le pregunté: ¿qué te pasó? Te ves todo pálido. Y me dijo: ¿qué crees que vi? Y yo así de... ¿qué? Haciendo caso omiso a lo que yo había visto instantes antes en la estación de Zócalo. Y vio lo mismo que yo. Me dijo que esa cosa había pasado muy cerca de él y que sintió mucho frío, tomando en cuenta que los andenes que hay en Allende son los más estrechos de toda la red del metro. A mí me dan cosa esos andenes porque sí, son muy angostos. Me describió todo mi amigo igual como yo lo había visto, el olor a incienso y la forma de la serpiente emplumada, solo con la diferencia de que se había ido la luz desde que entró del túnel a la estación. Este relato una vez lo había escuchado con una amistad de mis familiares hace mucho tiempo, hace más de 20 años, cuando yo apenas tenía 10. Como buen escéptico nunca le di importancia hasta que lo vi, tal vez por suerte o por casualidad. Y comento, no solo lo vi yo, seguramente debe pasar esto seguido o muy de vez en cuando, tomando en cuenta que este es el mismo camino que los españoles usaron para huir de los aztecas, antes del suceso de la Noche Triste.
Es como si ese dios recorriera ese camino, recordando cómo su pueblo fue atacado o cuidando a las almas aztecas que pudiesen haber perdido la vida en ese enfrentamiento, aunque los aztecas eran los que perseguían a los europeos. Para saber que llegaste hasta el final del vídeo va a ser medio metro. Si llegaste hasta el final del vídeo, comenta medio metro. ¿Vale? Espero hayas disfrutado de este vídeo de recopilación de historias del metro de 1 hora. Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos y por mi parte eso sería todo. Yo soy IGO You Destroys, tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.